Hola a todos, les voy a comentar cómo se utiliza GitHub para que tengan una idea de cómo hacer un proyecto muy sencillo utilizando este sistema de control de versiones. En realidad GitHub es una interfaz web para administrar proyectos con el sistema de control de versiones Git. Y no es el único que existe, también existe por ejemplo Bitbucket que, que cumple la misma función y les permite crear repositorios y gestionarlos a través de una interfaz y tenerlos centralizados en la nube. Voy a empezar con un proyecto muy sencillo, cualquier lenguaje de programación, por ejemplo Python con un programa muy simple. Vamos a suponer que quiero sumar dos números, entonces digo, vamos a suponer que tengo un número y otro número y quiero calcular el resultado. Lo que me va a permitir Git es llevar un control de cómo va cambiando mi programa a lo largo del tiempo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo guardo esto en, vamos a llamarlo programa.py, y ejecuto vamos a imprimir el resultado al final del cálculo. Si yo ejecuto esto, veo que el resultado es 50. Así que, ¿cómo podría hacer para llevar el control de todos los cambios que voy haciendo? Bien, necesito tener instalado el programa Git, que se puede descargar para Windows y para Linux. Hay un montón de tutoriales de cómo instalar Git, pero yo ya lo tengo instalado y puedo saber que lo tengo instalado porque cuando escribo Git aparece este comando, todo este texto que me muestra, digamos, que realmente hay un programa que está reaccionando a ese nombre. Entonces lo que voy a hacer es decir, en primer lugar, git init y el punto que hace referencia al directorio actual donde estoy parado, y me va a decir que se inició un nuevo repositorio vacío en el directorio donde estoy parado. Desde ese momento yo puedo decir git status y me dice que hay un archivo que se llama programa.py que está sin seguimiento. ¿Qué significa eso? Que todavía Git no sabe que tiene que hacerle un rastreo, un traqueo a ese archivo en particular. Entonces lo que voy a decirle a Git es que me agregue ese archivo para empezar a traquearlo. Le digo git add programa y ahora si vuelvo a correr el mismo comando git status me dice que este archivo está listo para ser comiteado. ¿Qué significa esto de ser comiteado? Básicamente es que yo estoy persistiendo los cambios que realicé en este archivo. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo digo git commit primer cambio, apretó enter y lo que hizo Git es guardar una copia de ese programa en ese estado y dejar una versión registrada. ¿Cómo veo que eso ocurrió realmente? Por ejemplo, podría decir git log y dice que el día 18 de junio a esta hora se realizó algo que se nombró primer cambio. Ahora vamos a suponer que yo vengo a mi programa y digo, bueno, pero yo quiero mostrar algo un poco mejor. Este programa quiero hacerle un cambio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que quiero preguntarle al usuario cuáles son los números que quiere ingresar. Entonces voy a cambiar este 20 por un input. Esto es Python 2, así que es route input. Ingrese un número. Y vamos a ir con otro input. Ingrese otro número, le vamos a decir. Bien, entonces, y vamos a mostrar print el resultado es
más la versión texto de ese resultado. Vamos a probar a ver si funciona. Python, programa, ingreso un número, 34, ingreso otro número, 20. El resultado es 3420. ¿Por qué me está haciendo eso? Porque está concatenando las dos versiones de los números. Entonces no funciona. Voy a volver hacia atrás y decirle, en vez de que el resultado sea un valor de cadena, lo vamos a convertir a entero. Ahora debería funcionar. 12, 34 y ahí está, ahí funciona. Bien, ahora tengo este programa corregido y quiero guardar esa nueva versión. Quiero ver cuáles fueron los cambios que hice entre la versión anterior, la que no tenía el ingreso de resultados, y esta nueva versión. Entonces puedo decir git diff, y git diff me va a mostrar con un menos adelante las líneas que fueron quitadas de mi programa y con un más las líneas que fueron agregadas. En este caso yo modifiqué todas las líneas de mi programa, así que me está mostrando que se cambiaron todas las anteriores y se están agregando nuevas líneas. Y ahora yo le voy a decir a Git que quiero agregar nuevamente este programa, este archivo, y voy a decir que ahora quiero registrar el cambio que hice, quiero explicarle cuál fue el cambio que hice. Entonces, por ejemplo, voy a decir, le permito al usuario que ingrese los datos. Bien, si vuelvo a decir git log, ahora me dice que hubo un primer cambio, la primera versión del archivo, y ahora el segundo mensaje a esta hora, realizado por el mismo usuario, es que le permito al usuario ingresar datos. ¿Cuál es la ventaja de Git? Que si yo quisiera volver a la primera versión o quisiera ver los diferentes cambios sucesivos que fueron pasando a lo largo del tiempo, yo podría decir, por ejemplo, git show, copio este mensaje, aprieto enter y me muestra cuál era la versión original de ese programa. Digo git show de nuevo con la otra versión numérica, aprieto enter y me va diciendo todos los cambios que fue sufriendo el archivo que modifiqué. ¿Cómo entra GitHub en todo esto? GitHub es un lugar en donde yo puedo guardar versiones online de mis repositorios. Por ejemplo, yo voy a decir, quiero crear un nuevo repositorio. Le voy a llamar repositorio, por ejemplo, ejemplo, uso Git. Voy a decir que sea público y voy a crearlo. Voy a dejar todo lo demás vacío. Entonces Git me dice que yo puedo enlazar, GitHub me dice que puedo enlazar este repositorio haciendo todo esto de acá. Yo el git init y lo del programa y este git add ya lo hice con mi archivo de programa, y esto de git commit y primer commit ya lo realicé, así que voy a saltar directamente a esta opción, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Cuando hago eso, le estoy diciendo a mi repositorio local que vivía en mi computadora que lo quiero enlazar a GitHub. Si yo escribo git remote-b, veo que ahí está enlazado ese repositorio a mi repositorio local, al repositorio que creé en GitHub. Y entonces, para enviar todos los cambios a GitHub, lo único que tengo que hacer es git push -u origin master. Si quieren conocer un poco de qué se trata eso de origin y master, les recomiendo que lean un poco la documentación de Git, pero bueno, para este caso práctico simplemente voy a apretar git push y lo que me va a pedir a mí es una contraseña, que voy a ingresar mi contraseña para desbloquear mi sistema de GitHub. Y ahora lo que hace esto es enviar toda la serie de commits, todos estos cambios que yo fui haciendo
parciales a el repositorio de GitHub en la nube. Si yo refresco esta pantalla, ahora me dice que hay un programa y si le hago clic me dice que la última versión es esta que figura acá, pero si yo hago clic en el botón historia, puedo ver que hice un primer cambio y después 4 minutos después le hice otro cambio. Si yo hago clic en este botón de acá, me muestra la diferencia, lo mismo que me mostraba en la versión anterior de formato local, ahora me lo muestra en esta interfaz gráfica. Y para terminar con esto, voy a hacer un nuevo cambio en mi archivo. Por ejemplo, le voy a agregar un comentario. Voy a poner, por ejemplo, mi programa de ejemplo, lo guardo. Si hago git status, me dice que hay cambios que no están preparados para el commit. Si yo hago git diff, me dice que hay una nueva línea para agregar en ese programa. Después hago git add programa, vuelvo a hacer git status y me dice que ahora hay cambios para mi próximo commit. Y finalmente git commit, agregado un comentario al principio del archivo. Cuando hago el commit lo hago de forma local. Para persistir esos datos en GitHub tengo que hacer nuevamente git push -u origin master. Preto enter y cuando vuelvo a GitHub, en mi repositorio veo que hace 19 segundos se creó un cambio. Ahí está el mensaje de ese cambio y cuando le hago clic a mi archivo, ahí aparece el código, el último código que realicé en mi computadora. Así que básicamente esto es la forma de trabajar y de enviar cosas a GitHub. Es bastante sencillo una vez que se tienen todas las herramientas instaladas. Y bueno, el uso de GitHub y de Git en particular es muy amplio. La idea era mostrar cómo se puede conectar un repositorio local a uno remoto para que puedan enviar sus propios códigos de forma colaborativa. Porque además pueden trabajar en distintas computadoras y hacer commits desde distintas computadoras al repositorio central. Un último ejemplo, yo podría modificar esto utilizando la interfaz de GitHub. Si hago clic en el lápiz puedo, por ejemplo, agregar código, otro comentario. Acá abajo me permite decir qué es lo que estoy haciendo. Agregué una línea más de comentarios. Aprieto el botón verde y esto es lo mismo que hacer un commit y un push, pero desde la interfaz gráfica. Ahora, ¿cómo hago para traer los cambios desde mi computadora? Me vuelvo a mi terminal, escribo git pull origin master y cuando se conecta a GitHub me dice que hay un cambio y cuando vengo a mi editor y refresco esto, vamos a refrescarlo, ahí aparece la línea que creé desde la interfaz web en mi programa local. Así que es bastante poderoso. Esto implica que pueden trabajar varias personas al mismo tiempo y hacer cambios desde distintos lugares, y con git pull se traen los cambios, la última versión, y con git push envían los cambios desde su computadora a GitHub.